Bem, queridos, estamos de volta com a nossa videoaula número 7. Nós vamos aqui evoluir para os pronomes interrogativos. Bem? Em espanhol, pronombres interrogativos. O que são os pronomes interrogativos? Os pronomes interrogativos são aqueles que substituem o nome de uma pessoa ou de coisa. Quando não sabemos de que se trata ou de quem se trata, podemos, inclusive, usar esses pronomes como objeto de pergunta. Vamos ver esses pronomes. Quem e quienes, para perguntar sobre a identidade de uma pessoa, por exemplo, quem é, quienes vendrão, que, para perguntar por a identidade das coisas, ou da qualidade de uma coisa, por exemplo, que ocorre, que amigos tienes, que es usted, ¿bien? ¿Cuáles? Para individualizar personas o cosas dentro de un grupo semejante. ¿Cuál elegiste? ¿Cuál de aquellos es tu primo? Otro. ¿Cuánto? ¿Cuánta? ¿Cuántos? ¿Cuántas? Para preguntar por la cantidad de personas o cosas. Por ejemplo, ¿cuántos vinieron? ¿Cuánto costó? Então, alguns desses pronomes em frases onde tem uma efetividade na exclamação pode ser usado também de forma de exclamação. Bem? Que sujeito mais estúpido? Quantas pessoas há em este teatro? Quem hubiera imaginado? São exclamações que também podem ser usadas, onde podem ser usados esses pronomes. Vamos ver algumas questões do texto e assim vocês respondem a esse texto inicial que nós vimos, uma viagem necessária, usando esses pronomes. Por exemplo, quem é Raul? Lembra? Quem são eles, Raul e Silvia? Que eles, isto é, Raul e Silvia, estão fazendo em Cuba? ¿Qué ocurre con ellos en el tribunal? ¿Qué tipo de relación tiene Silvia con Raúl? ¿Qué tipo de persona es Raúl? ¿Cuál es la profesión de Silvia? ¿Cuáles actividades ellos desarrollan en Cuba? ¿Cuántos años tiene Raúl? ¿Cuántas veces fueron al tribunal Raúl y Silvia? Bem? Então aí vocês podem repetir esses pronomes, essas questões, usando os pronomes, e responder ainda as questões, lembrando o texto que nós já vimos. Vamos introduzir aqui agora um texto onde se torna presente esses pronomes. Vocês verão um texto de como estudar um caso, de Genaro Garriot. Na introdução desse texto, o autor usa esses pronomes. Por exemplo, ele fala: me ocuparé del tema como estudar um caso, ou el estudio del caso. Frente a la pregunta, ¿cómo debe un abogado estudiar un caso?, nos sentimos inicialmente tentados a relacionar de dos maneiras que, por motivos distintos, são igualmente decepcionantes. La primera consiste en responder si es que a eso se le puede llamar de respuesta con otra pregunta: ¿qué caso? La segunda consiste en contestar con la juiciosa afirmación: debe estudiarlo bien, lo mejor que puedes. La primera reacción, preguntar ¿qué caso?, es comprensible. La variedad de casos en los que debemos intervenir los abogados es enorme y no hay ninguna receta única susceptible de ser aplicada a todos ellos
con un grado aceptable de utilidad y relevancia. Difícilmente se nos ocurrirá preguntar a un médico cómo tratar una enfermedad a secas, sin especificarle de qué enfermedad se trata. Infortunadamente, en el derecho y en la medicina no existen panaceas. Continúa el autor. El camino más provechoso sería, quizás, clasificar los casos en función de los distintos tipos de problemas que su estudio plantea y decir algo inteligible y útil acerca de ellos. Pero eso ustedes convendrán conmigo, no es cosa que se puede hacer en 1 o 2 horas. Las consideraciones precedentes parecerían impelernos en la dirección de la segunda respuesta. El caso debe ser estudiado bien, lo mejor posible, o de manera un poco más lúcida o un poco menos tonta de ella. Me temo que tendré que embarcarme en esa dirección. Para neutralizar anticipables malas influencias o desalientos futuros, quiero asegurarles de entrada que el conocimiento del derecho, como diría Perogrullo, es una herramienta fundamental para el buen ejercicio de la profesión. En contra de los que piensan muchos profesionales escépticos, se ejerce mejor la profesión sabiendo derecho que ignorándolo. Ustedes van a oír, no lo dudo, una reiterada y desagradable cantilena en el sentido de que las cosas no son así. Oirán que lo que importa no son los conocimientos jurídicos, sino lo que ahora, con eufemismo en boga, se llama las relaciones públicas. Que los mejores abogados no son los que saben más derecho, sino quienes cualesquiera sean los medios que a tal fin empleen, pueden ejercer mayor fuerza persuasiva sobre los jueces y demás autoridades. Oirán que de nada vale estudiar a fondo un caso, robar horas al sueño, agotando la bibliografía y la jurisprudencia, y exponer a los jueces con claridad y buenos fundamentos las peticiones pertenecientes, porque los jueces no leen los escritos, y etc. Es un discurso interesante do autor, e nos deixa aí com essa dúvida se os juízes na verdade leem ou não leem os escritos, as demandas, as petições, as ações, enfim, ou decidem conforme a seu humor. Então isso fica para a interpretação de todos. O que queremos nesse caso é que vocês façam a tradução, depois imaginem as perguntas, variadas perguntas que podem ser feitas acerca dessa questão, se os juízes leem, não leem, se vale estudar a fundo um caso, se vale procurar a doutrina, a jurisprudência, ou se deixamos ao bem prazer a que o caso seja resolvido conforme a inteligência do juiz. Bem? Então, terminamos aqui a nossa lição. Convido para assistir às próximas lições, e fiquem com a nossa Jurismestre Curso.